Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una traición en una habitación de hotel que lo cambió todo. En las últimas horas, una noticia ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha capturado la atención de miles de personas. Halil İbrahim Ceylan fue sorprendido en una situación comprometida con una mujer desconocida en una habitación de hotel y Esla Turkoglu no tardó en tomar una decisión drástica. Esta pareja, que durante tanto tiempo fue vista como el símbolo de la armonía y el amor, enfrenta ahora una ruptura definitiva tras esta escandalosa traición. Según fuentes cercanas, Esla descubrió el engaño de una manera inesperada. Una amiga íntima suya, que se encontraba hospedada en el mismo hotel, fue quien vio a Halil İbrahim entrar en la habitación acompañado por otra mujer. Al principio no quería creerlo, pensé que era una coincidencia. Pero luego escuché risas desde la habitación. Era claro lo que estaba pasando, confesó esta testigo anónima. Esla, al enterarse, no dudó en confrontarlo. En una llamada cargada de tensión, según reportes, ella le gritó: ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que vivimos juntos? Halil İbrahim, sorprendido, intentó justificar lo injustificable. No es lo que parece, Esla. Puedo explicarlo. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Pocas horas después, Esla Turkoglu emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando su separación. He decidido seguir mi camino sola. Algunas traiciones no merecen una segunda oportunidad, escribió. Su publicación rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. Lo que siguió fue aún más inesperado. Halil İbrahim, desesperado por recuperar el amor de Esla, apareció frente a su casa con un enorme ramo de flores en plena madrugada. Testigos afirman que permaneció allí durante horas, esperando que ella abriera la puerta. Parecía un hombre destruido, con lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto así, comentó uno de los vecinos. Aunque Esla no salió a recibirlo, sí se asomó por la ventana por un breve momento. Las cámaras captaron su rostro serio, sin emoción. Esa imagen bastó para que los medios entendieran que no habría reconciliación inmediata. No necesito flores, necesito respeto y lealtad, habría dicho Esla a una amiga cercana según medios locales. Desde aquel momento, la historia dio un giro aún más dramático. Las redes sociales se inundaron de teorías, videos, especulaciones y opiniones divididas. Algunos fanáticos de Halil İbrahim defendían su versión, afirmando que todo había sido un malentendido orquestado por la prensa amarillista, mientras que otros, profundamente decepcionados, expresaban su apoyo incondicional a Esla y su decisión de alejarse. Las marcas con las que ambos actores tenían contratos también comenzaron a reaccionar. Una reconocida firma de joyería, que había elegido a la pareja como imagen de una campaña sobre el amor eterno, retiró inmediatamente todos sus anuncios. Nuestros valores no se alinean con las acciones recientes que han salido a la luz, declararon oficialmente. La presión mediática fue tal que incluso algunos programas de televisión en los que Halil İbrahim era protagonista suspendieron temporalmente sus grabaciones. En paralelo, Esla Turkoglu decidió refugiarse en su familia. Viajó a su ciudad natal, lejos del caos de Estambul. Durante varios días no publicó nada en redes sociales, aumentando la incertidumbre sobre su estado emocional. Pero cuando finalmente lo hizo, fue con una imagen poderosa, una foto suya de espaldas, contemplando el mar al atardecer. Sin palabras. Solo un emoji de hola hola. Ese simple gesto fue interpretado como una metáfora de liberación, de nuevos comienzos. Mientras tanto, Halil İbrahim contrató a un equipo de relaciones públicas para intentar limpiar su imagen. A través de entrevistas cuidadosamente planificadas, comenzó a contar su versión. Cometí un error. No lo niego. Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo con voz temblorosa en un popular programa nocturno. Sin embargo,
para muchos, sus palabras llegaron tarde. La polémica alcanzó también a otros famosos, quienes comenzaron a tomar partido. Algunos, como la actriz Melissa Pamuk, compartieron mensajes en apoyo a Esla, subrayando la importancia de la sororidad y el respeto en las relaciones. Otros, más cautelosos, pidieron no juzgar sin conocer todos los hechos. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio de todo este escándalo, salieran a la luz mensajes y fotos del pasado que revelaban que la relación entre Halil Ibrahim y Esla no era tan perfecta como parecía. Había señales desde hace tiempo, pero nadie quería verlas, escribió un usuario en Twitter. Junto a capturas de antiguas publicaciones en las que Esla aparecía visiblemente distante o con frases crípticas que ahora cobraban nuevo significado. Los rumores de que la mujer misteriosa del hotel era en realidad una compañera de rodaje no hicieron sino echar más leña al fuego. Se filtraron imágenes de ambos en el set, donde se les veía en actitudes que iban más allá de lo profesional. La prensa no tardó en bautizarla como la tercera en discordia, lo cual desató una oleada de comentarios tanto de odio como de defensa hacia ella. Frente a esta avalancha de emociones, Esla hizo algo que nadie esperaba, dio una entrevista exclusiva a una revista de prestigio. En ella, habló por primera vez abiertamente de lo ocurrido. No se trata solo de una infidelidad. Se trata de confianza, de valores. Yo creí en una persona que me falló de la peor manera posible. No busco venganza, solo paz. Sus palabras, directas pero serenas, mostraban la madurez de una mujer que había sido herida, pero no vencida. Tras esa entrevista, recibió propuestas para convertirse en embajadora de varias campañas sobre empoderamiento femenino. Aceptó una de ellas, enfocada en la autoestima y el autocuidado. Cuidarse no es egoísmo, es amor propio, fue el lema con el que apareció en afiches por toda la ciudad. Por su parte, Halil Ibrahim optó por un retiro temporal. Canceló todas sus apariciones públicas y se refugió en un centro espiritual en Capadocia. Necesito reencontrarme conmigo mismo, escribió en una historia de Instagram, acompañada de una imagen suya meditando frente al amanecer. Aunque algunos seguidores esperan que eventualmente haya una reconciliación, los más cercanos a Esla aseguran que ella ha cerrado ese capítulo de su vida definitivamente. No hay odio, solo aprendizaje, dijo a una amiga, según una fuente cercana. Y así, una historia que comenzó como un cuento de hadas televisivo, terminó convirtiéndose en una lección de vida sobre las decisiones, los límites y la dignidad personal. Como dijo uno de los comentaristas más virales en redes, a veces perder a alguien es la mayor ganancia. Porque te encuentras a ti misma. La historia continúa, pero esta vez con protagonistas separados, caminos distintos y una audiencia que ha sido testigo no solo de un escándalo, sino de una transformación. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre este tema y compartir el video si les ha gustado. Nos vemos en el próximo contenido exclusivo para ustedes.